He hecho una experiencia piloto en la Universidad de Medicina de Harvard, en la cual a los alumnos se les daba capacitación en observación en arte. Y vieron que aquellos que podían analizar cuadros, ¿no? que les enseñaban a analizar obras de arte, cuadros y esculturas, después dicen, tenían, una vez recibidos y los reevaluaban en la residencia, una mayor capacidad diagnóstica que aquellos que no habían sido capacitados en esa área. De ahí, yo creo, esto ya está... Es cierto que, bueno, la medicina basada en la evidencia tiene sus cuestionamientos, que en algún momento ya lo vamos a hablar. Está claro que este tipo de capacitación y de formación los enriquece no solamente desde lo cultural y lo humanístico, sino también para la profesión que ustedes muy pronto, casi en un abrir y cerrar de ojos, van a estar ejerciendo. Bueno, de todas maneras lo que yo voy a hablar aquí poco tiene que ver con el arte, sino tiene que ver con la historia. Y es una historia interesante y veremos que con ciertas connotaciones actuales. Voy a hablar de la vida de dos personas, ¿no? De una persona, un caudillo federal olvidado y un médico de este hospital también olvidado. Pero antes debemos hacer una aclaración, y que es muy importante, que no es de mis palabras. Yo creo que el más grande escritor que ha dado nuestro país, y probablemente entre los más grandes de la humanidad, fue Jorge Luis Borges. Y dice lo siguiente: que un individuo quiera despertar en otro individuo recuerdos que no pertenecieron más que a un tercero es una paradoja evidente. Ejecutar con despreocupación esa paradoja es la inocente voluntad de toda biografía, ¿no? Entonces, esto tenerlo en cuenta, que no es una verdad lo que yo voy a hablar, ni mucho menos, sino la interpretación de hechos que estamos haciendo con cierta anacronía casi 150 años después. ¿Y cómo empieza esta historia? Esta historia empieza con la lectura de Borges, de Jorge Luis Borges. Y hay un poema maravilloso, que yo les voy a leer solamente una parte, que les aconsejo que lo lean, que es el poema Conjetural, si alguno no lo ha leído. Y que dice lo siguiente: el doctor Francisco Laprida, asesinado el día 22 de septiembre de 1829 por los montoneros de Aldao, piensa antes de morir. Zumban las balas en la tarde última. Hay viento y hay cenizas en el viento. Se dispersan el día y la batalla deforme y la victoria es de los otros. Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Yo que estudié las leyes y los cánones, yo, Francisco Narciso de Laprida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias, derrotado, de sangre y de sudor manchado el rostro, sin esperanza ni temor perdido, huyo hacia el sur por arrabales últimos. El poema sí, es maravilloso, era de los preferidos de él. Y entonces surge la inquietud, bueno, ¿quiénes eran los montoneros de Aldao? No era una figura, al menos a mi entender, reconocida, o que nosotros estudiábamos en nuestra currícula, al menos en el colegio secundario, al menos la que a mí me tocó. Y entonces voy tras la biografía de esta persona, de este general de la Guerra Civil de Argentina. Y me encuentro con lo siguiente: que esta persona, ¿no?, quien comandaba las tropas en esta batalla que veremos, es la batalla del Pilar, se llamó José Félix Aldao. Y tiene una historia maravillosa, casi cinematográfica. Es una persona que nació en 1785 y murió en 1845. Nació en Mendoza, sus padres fueron Francisco Esquivel Aldao y la mendocina María del Carmen Anzorena Nieto. Dicen que eran dos respetados y decentes agricultores de la zona de Mendoza, que tuvieron muchos hijos, entre ellos dos más que lo van a acompañar durante parte de su vida, que son José y Francisco, que ya veremos. Y era apodado, comúnmente pasó a la posteridad, como el fraile Aldao. ¿Por qué? Porque parece que de chico eran de conductas de muy difícil control, y los padres decidieron que lo mejor para poder encasillarlo en su conducta era que se ordenara como sacerdote, como fraile. Entonces de Mendoza lo mandan a la Orden de los Dominicos en Chile. Dicen que en realidad era imposible de poder controlar, tuvo todo tipo de clase de castigos y de ruptura de las normas de los dominicos ya desde joven. Sin embargo, en 1806 es ordenado sacerdote. Bien, en 1816 San Martín empieza a formar el ejército de los Andes, ¿no? Mendoza ha sido una de las provincias claves
en la formación de este ejército. Y bajo el mando del coronel Las Heras estaban José y Francisco Aldao, o sea, sus dos hermanos, los dos hermanos del fraile. Estaban como soldados, en realidad eran tenientes, ¿no? Eran oficiales del ejército de San Martín. Y el fraile, obviamente como fraile, era el capellán de esta unidad del ejército de San Martín. O sea, el que se encargaba de, o sea, era el que hacía auxilio espiritual, tanto previo a los combates como dentro del combate. O sea, el cura, el capellán, estaba en el medio de la batalla auxiliando a aquellos que estaban heridos o prontos a morir. Esa era la función del fraile. Y está la batalla de Guardia Vieja, que es una de las primeras batallas que tiene el ejército de San Martín. Y tengamos en cuenta, la historia es contada por Sarmiento. Sarmiento, vieron en el poema Conjetural, fue una de las últimas personas que vio a Francisco Narciso de la Prida antes de morir. Por lo tanto, tenía un encono visceral, ¿no? Más allá por unas cuestiones ideológicas, a todo lo que tuviera que ver con el bando federal. Entonces, tengamos en cuenta que la historia contada por Sarmiento está deformada en el punto que hay aspectos de la personalidad que están fabulados, pero habla cosas positivas, y es probable, por el encono que tenía, cuando habla de los aspectos positivos de su persona, es probable que sean ciertos. Pero bueno, la historia contada por Sarmiento dice lo siguiente. Entre estos 30 granaderos a caballo, mandados por el teniente José Aldao, y en lo más enmarañado de la refriega, veíase una figura extraña, vestida de blanco, o sea, de cura, semejante a un fantasma, descargando sablazos en todas direcciones con el encarnizamiento y la actividad de un guerrero implacable. Lo que cuentan es que el fraile, ni bien empezó la batalla, dijo: yo no soy fraile, tomó la espada y luchó como si fuera un guerrero más. De hecho, dice no sin ironía Sarmiento, menos se había ocupado en auxiliar moribundos que en aumentar el número de los muertos. Dice que era un soldado implacable, al punto tal que en esta batalla hizo rendir. Tengan en cuenta que el ejército español era uno de los ejércitos más poderosos del mundo en ese momento. Él solo había hecho rendido y hecho prisionero a 2 oficiales, razón por la cual de cura lo nombran teniente del ejército, que esto, tengan en cuenta, fuera de época de guerra, a una persona que quiere seguir la carrera militar le lleva por lo menos 7-8 años. Este hombre, en el lapso de una tarde, se convierte en teniente por la valía y su actitud en el combate. Dice Sarmiento, tengan en cuenta que si Sarmiento dice eso, con el encono que le tenía, es probable que esto sea así. Se mostró soldado intrépido, acuchillador terrible, enemigo implacable. Dicen que terminada la batalla de Maipú, había un soldado español gigantesco que venía matando soldados argentinos, dice, sin ningún tipo de escrúpulo, que nadie se animaba a acercarse. Incluso el general Lavalle, que en ese momento no era general, que era conocido por su valentía, decía que lo mantenía a una distancia prudencial porque no se animaba a acercarse a este soldado. Hasta que vieron que Aldao saltó sobre él, y dice Sarmiento, cuando esperaban que cayera partido en 2 por el sable del español, vieron cómo lo ejecutó, dice, sin ningún tipo de miramientos a este soldado gigantesco. Lo cierto que dicen, esto ya a posteriori, que este soldado, este fraile, tenía la virtud del coraje, y agrega Sarmiento, pero también el defecto de la crueldad. Llega el ejército de San Martín a Perú y dice que San Martín no lo tenía en sus tropas principales, sino que lo mandó a hacer guerra de guerrillas en el interior de Perú. ¿Con qué finalidad? Dice que los realistas no tenían que estar quietos en ningún lugar, seguros en ningún lugar. Entonces lo manda al fraile, y el fraile recluta a una cantidad de campesinos e indígenas de la zona, y ocurre lo que se llama la batalla de Iscuchaca, así se llama. En Perú ya era capitán, lo que le lleva a un soldado fuera de etapa de guerra más de 10 años en conseguir ese grado. Y el puente de Iscuchaca es una situación en la que se da que está un puente en el cual de un lado están las tropas realistas y del otro lado está Aldao con sus campesinos y aborígenes. Entonces, él dice a la carga, y dicen que él iba delante de las tropas, y sus tropas no le responden. ¿Qué es lo que hace Aldao? Saca su espada y empieza a matar a su propia tropa. Al punto tal que dice Sarmiento, por más encarnizado que hubiese sido esta batalla y que los españoles hubiesen tenido una puntería formidable, nunca hubiera ocurrido la matanza que ocurrió, dada por un jefe de un mismo comando.
Bueno, se disuelve el ejército sanmartiniano y el fraile se queda en Perú y era muy adepto al juego y tiene una suerte muy grande en el juego, con lo que se hace de una fortuna importante. Y a su vez, ya grado de teniente coronel, pues es un grado muy alto, ¿no?, dentro de lo que puede ser un oficial. Tiene, como les decía, éxito en las mesas de juego, y en Pascua, en 1823, conoció una joven de 15 años. Las mujeres eran su gran debilidad, dice. Y agrega Sarmiento que esta mujer era de una familia decente. En Mendoza fue conocida como la limeña y fue una persona muy importante dentro de la política durante un tiempo, hasta que Aldao cambió por otras mujeres. Se instalaron, se van de Perú, y como eran repudiados, él por su condición de fraile, porque no podían recibir en esa época el sacramento del matrimonio, se van a Chile, ¿no?, donde tenía una vida estable, se dedicaba al comercio, se había retirado de su actividad de soldado, pero lo detecta en Chile uno de los frailes dominicos y le dice que lo iba a llevar engrillado al prior en Santiago para que sea encarcelado por haber roto con su con su voto de cura. Entonces, acá, el cura Espinosa se establece en Mendoza en 1824, también con su mujer, con la limeña, ya tenía varios hijos, era un agricultor exitoso en esa época, o sea, le iba bien económicamente, lo que había empezado como la suerte en el juego. Pero lamentablemente comienza la guerra civil en nuestro país. La gran disputa que hay entre la ciudad, dice Sarmiento, rica y poderosa como Buenos Aires, que Buenos Aires debería tener no más de 5.000 habitantes en esa época, a lo sumo 10.000, ¿no?, y la constitución que quería impartir Rivadavia y la resistencia que esto despertaba en el interior. Dice que la guerra civil lo toca de cerca a Aldao porque hay una revuelta en San Juan, y 200 ciudadanos de San Juan se van a Mendoza y le pidieron auxilio en Mendoza a los veteranos que habían regresado de Chile y de Perú. En un principio, obviamente, a los que van a buscar es Aldao, y Aldao se niega, opuso resistencia, él quería seguir con la vida que estaba llevando. ¿Por qué? Y esto hasta Sarmiento lo dice, no solamente los historiadores revisionistas o más neutrales. Dicen que era un excelente padre, un excelente amigo, era amado por sus soldados, y dicen que era un buen esposo. Veremos, más allá de algunas cuestiones, veremos que era un hombre que tenía sus virtudes. Entonces él quería seguir en su vida apacible, pero ante las presiones, Aldao cede, y a las órdenes de su hermano José, y también con su hermano Francisco, van a San Juan, y en una expedición muy rápida obtienen éxito. Y este fue el comienzo sale de su vida de ostracismo, ¿no?, de su vida de comercio, de su vida familiar. ¿Por qué? Porque los tres hermanos, jóvenes, capacitados militarmente y muy ambiciosos los tres, toman conciencia del poder que podían tener político. Entonces se terminan aliando con Facundo Quiroga, todos conocen, ¿no?, el caudillo riojano. Y dice que tenían un lema ellos, los federales, que era religión o muerte. Y Sarmiento también, no sin ironía, dice: y si es verdad que no llevó la religión a ninguna parte, es también cierto que la muerte seguía por doquier a sus pasos. Bueno, entre medio de todas estas cuestiones, cayó Rivadavia, lo sucede el Dorrego, hay una época de anarquía, Rosas toma el poder. Fíjense, esta es la foto del brigadier general. Esta es foto, perdón, es la pintura, ¿no? Es más, y es un fallido. ¿Por qué? Porque en esa época, durante el gobierno de Rosas, llegan los primeros daguerrotipos a nuestro país. Y él decía que era un juego de niños y que no entendía esa estupidez de estar retratándose. De hecho, hay un solo retrato perdido, pero creo que es de Southampton, pero se enojó mucho con su hija porque fue como una novedad en Buenos Aires, imagínense, poder tener una imagen de uno casi real. Fíjense, este es un afiche de la época, decían: el exterminador de la anarquía. La guerra civil argentina sumió a un país de muy pocos habitantes, donde se mataban amigos, hermanos, camaradas, de manera casi cotidiana. Rosas es cierto que puso orden, y este era uno de los afiches que decía: el exterminador de la anarquía. Fíjense que es una imagen casi como la de San Jorge, ¿no?, y con serpientes por debajo, no es un dragón, ¿no?, pero parecida, tomando que los unitarios eran salvajes, así por ley, por decreto de Rosas, los unitarios eran salvajes, eran inhábiles, se los concedía,
eran locos, o sea, eran inhábiles. ¿Vieron cuando hablamos ayer del juicio? Se los consideraba el juicio desviado, no podían manejar, no podían tener bienes y no podían tener más de 10 pesos como propiedad. Y llega, entre medio, ¿no?, de todas estas refriegas, la batalla de la que hablaba Borges al principio, donde muere Francisco Narciso Laprida. Es una batalla en Mendoza entre vecinos directamente, ¿no? Había en una batalla anterior que se llamó La Tablada, Paz lo vence a Quiroga, ¿no? Y con Quiroga estaban los saldados. A José y Francisco los detienen, pero el fraile logra escapar, ¿no? Y con muy pocas personas, con 60 hombres, enfrenta al general Alvarado, que era el gobernador de ese momento de Mendoza, ¿no? Con 60 hombres, ¿y qué es lo que hace? Contra 2000, ahí su habilidad política empieza con intrigas, que negociaban, que no negociaban. La gente le pedía al general Alvarado, los vecinos, que atacara a Aldao porque estaban en superioridad, y Alvarado demora el ataque y va ganando tiempo, y cuando gana tiempo los hermanos se fugan de la cárcel, traen más tropas y ya estaban en una posición más cercana, si bien eran inferiores. Y empieza la batalla, pero la batalla, como era entre vecinos, dicen que se tiraban, pero se tiraban, como dicen, no se apuntaban, no se tiraban a pegar. Dicen que los vecinos de Mendoza escuchaban estruendos permanentemente y que a las horas de escuchar eso pensaron que no había quedado nadie vivo y no había habido ni un solo muerto. O sea, era casi como un juego. Entonces presionan, cede el bando de Mendoza, ¿no?, el bando del general Alvarado, y el hermano Francisco y José van a arreglar, hacer como un arreglo, ¿no?, una negociación, a ver cómo resolvían el tema. El fraile se queda con las tropas y con los cañones que tenía. Entonces, las mujeres dicen que pedían a gritos, cuando escuchaban las detonaciones, que fueran los sacerdotes, los ancianos y los hombres notables a detener el combate, que no pasaba nada. Entonces dice que cuando llega Francisco Aldao, el hermano, dice que eran camaradas, habían estado luchando por la independencia de nuestro país en Mendoza, en Chile, en Perú. Dice que es una bienvenida amistosa y cordial, y empiezan a hablar. Hasta que se presenta un emisario del fraile diciendo que se rindan, si no los va a pasar a cuchillo a todos. Estando el hermano de él ahí. Entonces el hermano les dice que le empiezan a recriminar cómo estaba ocurriendo eso. Y Francisco le dice, esto según Sarmiento, que yo creo que es un invento, dice, señores, no hay nada, es Félix que ya ha comido. Que ya ha comido significa que ya ha bebido, ¿no? Es un eufemismo para decir que estaba alcoholizado. Porque Sarmiento decía que era un alcohólico empedernido y desbocado el fraile. Entonces, mientras tanto, el hermano manda una orden de avisar a Félix que estaban violando el tratado que iban a firmar, pero el fraile no le importó nada, dicen, según Sarmiento, porque estaba alcoholizado, y empieza a disparar balas de cañón a donde estaba su hermano también. Rompió el arreglo, nadie supo por qué, dice Sarmiento, por el alcohol. En realidad, el fraile lo que quería era dominar y ganar la batalla, indudablemente. Y el otro hermano dice, otra vez, José, este Félix que ya está borracho, ¿no? Porque según Sarmiento, en los últimos días había estado tan borracho por la tarde que lo tenían que llevar en un catre. Lo cierto es que gana la batalla, y cuando entra al campo de batalla el fraile, sobre un cañón había un cadáver envuelto en una frazada. Y dicen que pregunta, ¿quién es este? ¿No? 2 veces con tono decisivo, dice Sarmiento y Calle. Entonces sabe que es su hermano, que habían matado a su hermano. Dicen, imagínense, con el antecedente del fantasma de Iscuchaca, donde había matado a todos sus soldados, dijo a matar. Entonces, el primer día mataron a todos los oficiales, al segundo día mataron a todos los sargentos, al tercer día mataron a todos los cabos, y al cuarto día mataron a todos los músicos. Dicen también que a una persona indefensa el fraile tomó una lanza, lo atravesó desde la parte de atrás, y cuando fue a retirar la lanza no podía, entonces la retiró desde el lado de adelante. Obviamente, como decía, reaparece el fantasma de Iscuchaca. En días consecutivos, lo que les decía, sin embargo, acá es donde huye, cuando ve esta situación, Laprida huye con Sarmiento, desesperado, sabiendo que va a morir, y Sarmiento le dice, venga, Sarmiento tenía 18 años, venga conmigo por este lado. Él dice, no, yo me voy por el otro. Le dice, no vaya por ahí, que ahí es donde no tiene salida. Laprida no hizo caso, terminó muerto. Dicen que lo mataron, que lo enterraron vivo, dejaron la cabeza por fuera y pasaron con los caballos por encima. Si bien Borges dice que no, que a él lo deserrajan con una
con un lanzazo en el pecho. Sin embargo, hay quien dice que ocurrió de este modo. La mujer, la limeña, fue la que pidió y que rescató muchas personas del cuchillo de su marido, porque era ante las pocas personas que él podía ceder eran ante sus mujeres. Bueno, hay otra batalla que se llama la de Laguna Larga, donde Paz derrota a Aldao y a Quiroga, y cuando Aldao estaba muy gordo y estaba huyendo de un caballo, el caballo se cansa y le dan alcance. Entonces lo atrapan, los unitarios atrapan a Aldao, Quiroga se va a Buenos Aires, dice, y cuando lo atrapan dice, soy el general Aldao, interesa a la nación que me presente en vivo al general Paz. Y el general Paz le perdona la vida, lo encierra, ¿no? Llevado a Córdoba, lo hacen introducir en un caballo flaco para que dice la chusma se burle de él, y la gente le gritaba, malvado, has cubierto de luto a tu patria, y él contestaba, también le he dado días de gloria. Lo cierto es que va preso, y ahí describen un aspecto de su personalidad que es real, lo veremos luego, de terror. Era una persona muy temerosa a pesar de tener este tipo de conductas, y estaba permanentemente esperando, no sin argumento, que fuera decapitado o llevado a la horca. Entonces toma nuevamente los hábitos, y hay una broma, dice que lo va a visitar un cura para confesarlo, y los guardias de la cárcel ya sabían del temor que él tenía, y mientras estaba con el cura, el guardia lo mira y le hace este gesto. Y dice que entra como en un estado de pavura, dice, me van a ejecutar, dicen, pero totalmente fuera de sí. Dicen que cuando tienen éxito los federales y lo van a rescatar, él empieza a ver el movimiento y piensa, cuando lo atrapan a Paz, piensa, dice, ahí me vienen a ejecutar, en realidad lo iban a liberar. Y cuando abren la celda, dicen que estaba consagrando una hostia, como diciendo que era el último acto que iba a tener como cristiano para poder ir al cielo, decía él. Dicen que en la época colonial fue debate dentro de la curia cordobesa si esa hostia había sido verdaderamente consagrada o no, dado los antecedentes morales de quien la estaba consagrando. Bueno, una vez que es liberado se va a Bolivia, lo llevan hasta Bolivia, ahí lo liberan, hay un triunfo federal definitivo, y en 1832 regresa a Mendoza, le dan el título de comandante de frontera, exige que se le paguen todos los sueldos que no se le pagaron mientras él estuvo preso en el grado de general, cosa que se hace, y se va a la frontera. Hay un cambio en él, no se sabe bien cuál fue, pero a partir de esa época él empieza a sentir horror de la sangre de sus propios conciudadanos, no solamente de la propia, sino de los otros. No se sabe bien qué ocurrió. Lo cierto es que dicen que no fue un ejemplo de virtud de su función pública, pero comparado a lo que ocurría en el país era mucho más cuidadoso. Y cambió de mujer, le decían con el artículo de cambió a la limeña por la Dolores. Y según Sarmiento es un escándalo en una Mendoza de muy pocos habitantes. Se desata una revolución unitaria en Mendoza cuando él es comandante de frontera, y dice, restableció el orden muy rápidamente, y apareció nuevamente el temor de los conciudadanos diciendo que aparezca el fantasma de Escuchaca o de la batalla del Pilar. Lo cierto es que a pesar de que se esperaban esas matanzas, como les decía, la sangre de sus conciudadanos le causaba horror y prácticamente no mató a nadie. Entre 1832 y 1840 es una época convulsionada en nuestro país, pero la actividad pública de él fue breve, o sea, no tiene gran actividad pública, hasta que se hace una disputa con un general llamado Benavides, que estaba en San Juan, y entonces él, como se la veía complicada, Rosas ya era el puño fuerte y que manejaba, y realmente el genio político, quizá uno de los genios políticos más grandes que dio nuestro país, porque logró manejar una sociedad totalmente convulsionada y sin normas, con puño de hierro, y tenía un ascendente sobre este tipo de personas. Fíjense que Aldao no era una persona fácil, Rosas los manejaba a su antojo. Entonces fue a Buenos Aires a pedir auxilio a Rosas para que lo ayude a derrotar a Benavides. Lo reciben, dice, con todos los honores, pero en todo el tiempo que estuvo acá en Buenos Aires no lo recibió ni una sola vez. Sin embargo, se va con la promesa de que le va a allanar el camino para que él sea gobernador de Mendoza. Lo mismo Rosas hizo con Quiroga, ¿no? El tigre de los llanos, cuando vino acá a Buenos Aires, lo recibió de mala gana y hicieron una mesa de juego, porque también Quiroga era adicto al juego, y le ganaron en una mesa de juego un campo. Tuvo que dejar como una escritura
de un campo que él tenía, no sé si en Córdoba o en La Rioja, que lo perdió. O sea que Rosas se encargaba, además, todo el que viniera acá, que viera su poder y de irse humillado, ¿no?, de nuestra ciudad. Pero bueno, como les decía, Rosas le despeja el camino para que sea gobernador y las cosas seguían, al menos un curso que no es notable, más allá del cambio de mujer que veremos que nuevamente hace. Él fue gobernador, es nombrado gobernador federal entre el año 1840 y 45 y a principios de 1844 se enferma. ¿Cuál es la enfermedad que él tiene? Empieza a tener como si fuera una pápula en el arco supraciliar derecho, que pensaban que era como una especie de forúnculo, y le dicen que se ponga fomentos, que lo apriete, todos remedios caseros, y este forúnculo va creciendo hasta que toma el tamaño, dicen, de un huevo de gallina por encima de la frente. Le escribe a Rosas diciendo: tengo 4 médicos en Mendoza, 3 son salvajes unitarios, por lo tanto no los podía, pero él los toleraba, los dejaba ejerciendo su profesión. Y el que es federal es el más ignorante de los 4, le escribe. Entonces, lo manda a pedir el médico a Rosas, pero por una intensísima nevada, durante 16 días no pudo partir el chasque, o sea, se demoraba. El fraile era sumamente ansioso, entonces pide un médico que estaba en San Juan, un médico español, que ya lo vamos a nombrar, que se llamaba el doctor Garbizo, que residía en San Juan, y que le dice: vamos a punzar frente al lado y a otros miembros del gobierno, dice: esto es seguramente algo benigno, vamos a punzarlo y seguro va a salir contenido ceroso, o sea, como plasma. Y si no fuere así, si me equivoco, denme una paliza. ¿Qué ocurrió? Punzó y que salió sangre, y dijo: denme la paliza. Por cierto que no se la dieron. ¿Por qué? Porque lo expone a la primer cirugía. Recuerden, cirugía sin anestesia en una parte de la cara, una cirugía difícil. Había sido acompañado el cirujano por otro cirujano español llamado Martínez, y en la cirugía participó un cura que había sido especialmente habilitado por el gobierno mendocino para participar de esa cirugía. O sea, no tenía ningún tipo de capacitación previa. La cirugía sin anestesia duró 45 minutos y solo lograron extraer parte del tumor. Y fue de enorme sufrimiento. El paciente quedó acobardado, no quería ni escuchar hablar de una cirugía luego de esta que habían realizado. ¿Qué le responde Rosas? Decide enviar al doctor Miguel Rivera. ¿Quién era Miguel Rivera? Miguel Rivera era el cuñado de Rosas. Estaba casado con una hermana de él, era de origen incaico, era boliviano, su familia era boliviana, y se habían establecido en Buenos Aires porque era familiar directo de Tupac Amaru, o sea, descendiente de Atahualpa, del gran Inca Atahualpa. De hecho, su padre era el orfebre más famoso de Buenos Aires en su época, y por el padre tenemos 2 símbolos que todos podemos reconocer, que es el sol de mayo. ¿Vieron el sol que está en nuestra bandera, en el centro? Fue un sol que hizo el padre del doctor Miguel Rivera, primero para las primeras monedas de la Asamblea del año 13, y luego ese sol incaico forma parte de nuestra bandera. A su vez, el doctor Rivera, bueno, se había casado con la hermana de Rosas, había participado en la expedición al desierto, o sea, en un país manejado con puño de hierro, él sabía el poder que tenía. Perdón, fue el primer médico, uno de los primeros médicos que fue formado. El Estado argentino le dio dinero para que se forme en Francia. Se formó de la mano de Dupuytren, que era un personaje, todos han escuchado el nombre, aunque sea por la clínica, por el sanatorio, pero fue uno de los médicos más renombrados de Francia en el siglo XIX, del cual él fue discípulo. Y esto, tengan cuidado, o sea, tengan en cuenta, el comentario que voy a hacer es un comentario que es ofensivo, pero cuando uno busca acerca de quién era Miguel Rivera, esto opina el gran escritor Lucio Mansilla, el autor de Una excursión a los indios ranqueles, que era también sobrino de Rosas y sobrino de Miguel Rivera. Y los Rosas, que eran muy elitistas, ellos se consideraban como una casta superior de origen español, decían lo siguiente del doctor Miguel Rivera: era mi tío de origen boliviano, descendiente del malhadado Atahualpa, muy moreno, su hermana Marcelina idem,
Y mi tía, blanca y rubia, muy hermosa, lado por el que no brillaba la cuñada, o sea, la hermana de Rivera, asaz gorda. Esta es la foto